Saludos, una vez más estamos aquí para esta vez hablar un poquito sobre algo que, que a veces se convierte un poquito en piedra de dificultad cuando dialogamos con otros cristianos, ¿verdad? Que tienen otras denominaciones y demás, y otra forma de pensar, y es cómo nos salva Cristo, la salvación que Jesús nos vino a traer. Cuando yo visitaba otras iglesias y cuando tú miras cualquier de estos tratados que se regalan y demás, tú siempre vas a escuchar que se te dice, Cristo murió por mí en la cruz para pagar el precio de mi pecado. Cristo hizo de mí una nueva criatura, soy nueva criatura en Cristo, ya todo está hecho, ya Él murió por mí, Él pagó mi deuda y por lo tanto lo único que tengo que hacer es ahora creer en Él y seguir firme en Él. ¿De dónde sale este concepto de que Cristo pagó todo por mí en sustitución mía, o sea, para que yo no tenga que ya hacer nada porque yo no podía hacer nada? Bueno, originalmente todo esto sale de los pensamientos de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero comienza, ¿verdad?, la formación de lo que él llamaba la Reforma, él tenía una serie de problemas personales en cuanto al pecado. Él decía que él no encontraba cómo poder vencer la concupiscencia, que es la tendencia a pecar que tenemos todos. Él estuvo luchando mucho con esto hasta que él llegó a una conclusión. No hay forma, ¿ok?, de que el hombre agrade a Dios porque el hombre está corrupto. Va a utilizar partes de la carta a los romanos que va a sacar obviamente de su contexto, en la cual básicamente dice que el hombre se corrompió por el pecado de tal manera que no hay forma que agrademos a Dios. Y por lo tanto, como no hay nada que podamos hacer que agrademos a Dios, Cristo viene, según él, ¿verdad? Muere por mí, paga el precio que yo no puedo pagar, y entonces ahora yo soy aceptable a Dios Padre, no por nada que yo pueda hacer, porque todo lo que yo hago va manchado por el pecado, sino simplemente porque Cristo pagó el ticket, pagó la entrada con su sangre y ahora puedo entrar. De esta manera, pues ya yo no me tengo que preocupar por la salvación, por eso algunos dicen, por eso una vez tú eres salvo para siempre, porque ya él pagó, no importa lo que tú hagas, te vas a salvar. Y otros van a decir, no, tienes ¿verdad? Que más o menos tratar de perseverar, pero lo importante es que nada que yo haga a Dios le interesa, yo no puedo ganar nada, no gano méritos, no gano nada, todo es pura fe. Esto tú lo oyes y se oye bonito, se dice, y entonces te van a dar el ejemplo, dice, como esta persona, ¿verdad? El juez me acusó y me iban a meter preso y entonces Cristo se apareció y dijo, no, yo pago por él. Y el juez dijo, muy bien, pues entonces todo queda saldo por él, tú puedes salir libre y entonces Cristo es el que va preso por mí. Cuando tú lo miras por encimita parece bonito, parece generoso de parte de Dios, pero si lo analizamos con un poquito más de detenimiento, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Jesús como Salvador no es muy eficiente y que la obra del Espíritu Santo es muy superficial. La obra del Espíritu Santo está más o menos en dirigirnos cómo portarnos, pero no puede hacer ningún cambio en nosotros. Y Cristo como Salvador es un poquito ineficiente porque lo único que pudo hacer es revestirme de Él, cubrirme de Él, de tal manera que me disfrazo de Él para poder entrar a la presencia de Dios, pero en el fondo yo sigo siendo un miserable pecador, no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo que agrade al Padre. Así que el cielo está lleno de un montón de pecadores revestidos de Cristo, simple y sencillamente revestidos. Eh, y esto nos dice mucho de forma positiva acerca de Jesús. Lo que está diciendo básicamente es que su obra de salvación es muy estrecha. ¿Cuál es el problema con esto si lo miras bien? O sea, vamos a tratar de verlo, porque podríamos decir, no, pero que eso no es lo que dice. No es lo que dice, pero es lo que implica. Lo que implica es que Cristo vino a pagar una deuda ajena. Entonces, ¿qué pasa? Jesús sí puede pagar una deuda ajena, pero Jesús no puede ser castigado en lugar del inocente, porque si tú tienes dos hijos, hijo A hace algo malo, y tú coges a hijo B y le dices, ¿sabes qué? Tu hermano hizo algo malo, y el hijo B dice, papi, perdónalo, ok, pa, y le metes una pescosa a hijo B, y te vas para el cuarto que estás castigado. Eso no tiene sentido de justicia, eso no tiene ninguna lógica. Si Cristo realmente lo que hizo fue simplemente cubrirnos de Él y hacerlo todo Él,
¿por qué nosotros seguimos sufriendo? ¿Por qué nosotros todavía seguimos purificando? No importa cuán buen cristiano tú seas, tú vas a tener sufrimiento en la vida. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios, siendo un Padre bueno, te permite sufrir así? Si ya Cristo pagó por todo, tú no tienes nada que hacer. Como que no hace sentido y de hecho no le da valor al sufrimiento. Por eso cuando le preguntaron una vez al famoso Billy Graham que qué sentido tenía el sufrimiento en la vida cristiana, le dijo, no sé, no sé, es un misterio. Esto es como si tú dijeras, ¿verdad? Que viene vamos a ver los dos conceptos. Viene el concepto de ello es, viene este rey, da un decreto en su reino en el cual está diciendo nadie puede hacer una acción, por ejemplo, yo qué sé, no pueden hacer vandalismo en los parques. A todo aquel que haga eso, que eso es una obra del pueblo, lo vamos a enjuiciar con pena perpetua o hasta la muerte. Y entonces viene este muchacho y se pone a pintar graffiti en los parques y lo cogen preso. Y cuando lo van a enjuiciar, viene el hijo y dice, no, yo voy preso por él y que me maten a mí por él. Suena bonito, pero volvemos a lo mismo. Pero es que él no tiene la culpa porque lo estamos matando a él. ¿Y el otro qué aprendió? El otro que se salvó, no tuvo que ir ahora a la cárcel. Pero eso significa que dejó de pintar en los parques. Eso significa que ahora lo aprendió y se convirtió de una manera en un ser humano mejor. No necesariamente. ¿Cuál es el concepto bíblico de la salvación? Si vamos desde el Antiguo Testamento y dijimos todo el tiempo, hemos repetido que Jesús dijo bien claramente, yo no vine a eliminar la ley de los profetas, yo vine a darle cumplimiento. Dijimos bien claramente que el Antiguo Testamento anuncia el nuevo y el nuevo cumple el viejo y que ambos son una misma cosa. Por lo tanto, como Dios no se equivoca, la revelación del Antiguo no está eliminada ni está caduca, está iluminada y perfeccionada por Cristo. Y de hecho, quiero aclarar eso porque me hicieron esa pregunta. Decimos que Jesús a veces es un revolucionario en muchas cosas, y ciertamente lo era. Pero entonces, ¿cómo empatamos el que Jesús hace cosas como hablar con mujeres, lo cual en público, lo cual no se hacía para su época, abrazar a los niños, contarlos, desafía el sábado cuando sanaba a los enfermos en sábado? ¿Cómo podemos empatar eso con el concepto que Jesús dice a la samaritana, la salvación viene por los judíos, o cuando él dice que no viene a eliminar la ley y los profetas? ¿Okay? Una cosa es la alianza y la revelación dada por Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, la alianza del Sinaí, la alianza con David, la alianza con Abraham. Todo eso son la palabra de Dios revelada totalmente. A eso se le añade, ¿okay? Moisés tiene que añadirle cosas, porque tiene que darle respuesta a ciertas preguntas del pueblo. Estas leyes que Moisés añade no necesariamente son perfectas, por eso que Jesús va a decir, mira, se les dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos, y el que te dé en la mejilla derecha, da a la izquierda. Se les dijo, no de, no adultere, pero yo les digo. Entonces tú dices, entonces Jesús está cambiando, no. Jesús está diciendo, eso está lindo, pero se quedó corto. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo cambió? Cristo cambió las leyes que pudo haber añadido Moisés, todas las leyes que los fariseos añadieron. Lo que era superficial, lo que era secundario, Jesús vino a decir, está lindo, no es que no lo cumplan, pero vamos a cumplirlo más allá. Y Jesús vino a perfeccionarlo. Ahora, lo esencial de la revelación, eso Cristo no lo cambió. Lo esencial de lo que Dios requería para la salvación, eso Cristo no lo cambió. Los 10 mandamientos, Cristo no los eliminó, se los dijo al joven rico, guarda los mandamientos. Cuando Mateo 25 dice, porque tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, etcétera, etcétera, está diciendo el que hizo eso se salva, el otro no. Entonces, esto es lo que quiere decir eso. La ley y la alianza básica revelada por Dios, Cristo la viene a cumplir a la perfección. Y por eso Él va a hablar de tipología y va a decir, los profetas dijeron esto de mí y yo lo vengo a cumplir. Pero hay unas leyes accidentales que se añadieron, que son las que Cristo viene muchas veces a decir, no, vamos a arreglarlas. Y por eso que tú puedes ver a veces esa diferencia. Así que Él es el que viene a perfeccionar la alianza, pero sin eliminarla. Perfeccionándola y quitándole esas cosas que se añadieron que no necesariamente eran lo mejor. Ahora, así que eso espero que quede claro. Eh,
Jesús entonces, en la antigua alianza, el Señor nos dice que nosotros teníamos que ofrecer, ¿se acuerdan? Sacrificios de animales, que nosotros teníamos que restituir cuando hacíamos algo malo, había que devolver un quinto más de lo que habíamos quitado, etcétera, etcétera. Y había una participación de parte del pueblo, ¿por qué? Porque Dios quería que el pueblo entendiera en su pedagogía que el pecado tiene un precio, que es la muerte. Por eso todo tenía que ver con sacrificio de matar animales, y Cristo mismo muere por nosotros. Y quiere que vea que nosotros tenemos que participar y transformarnos de corazón. Por eso va a decir, mira, yo quiero una adoración como le dijo Jesús a la samaritana, en espíritu y en verdad. No solamente unas prácticas. Tienen que ir más allá, pero tiene una participación. No es solamente una aceptación. Entonces, si en la antigua alianza había que cumplir con una serie de preceptos, había que cumplir unos mandamientos, había que participar en ciertas fiestas y había que hacer sacrificios expiatorios por el perdón de los pecados, no tiene sentido que de momento venga Jesús y diga, todo eso se acabó, ahora es crean en mí y se acabó. Lo cual en ningún momento Jesús lo dice, como dijimos antes. El que quiera ser mi discípulo, que coja su cruz y la siga. El que no me quiera a mí más que padre, madre, o hijo, hermana, no puede ser mi discípulo. Como le dice al joven rico, véndelo todo lo que tienes y sígueme, como le hace a los apóstoles. ¿Okay? Fueron tantas cosas, el que no come mi cuerpo, no de mi sangre. Inclusive dio nuevos mandamientos. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. ¿Sabe? Cristo no vino a eliminar, Cristo vino a perfeccionar. ¿Nosotros cómo entendemos entonces como católicos la salvación? Vamos al ejemplo anterior. El joven vio todo aquello, dañó todas las cosas. ¿Qué va a hacer el hijo ahora ante el juez? Le va a decir al juez, padre, no, no lo metas preso. Yo voy a ir con él. Yo voy a enseñarle a él a reparar y a limpiar, porque él no sabe hacer eso. Yo le voy a ayudar a tener un corazón nuevo donde él descubra por qué lo que está haciendo está mal. ¿Ok? Yo lo voy a guiar en todo eso para que entonces él pueda aprender. En otras palabras, Jesús no es castigado en lugar nuestro, sino en representación nuestra, como uno de nosotros, para enseñarnos un camino y no simplemente para él salvarme y yo no tenga que hacer nada. ¿Ok? Así que Cristo está pidiéndonos o está haciendo posible que yo pueda pagar lo que yo no podía pagar. Pero Él quiere transformarme, quiere darme el poder del Espíritu Santo de tal manera que yo mismo pueda ser agradable al Padre. Que no sea ya que el cielo está lleno de pecadores recubiertos de Cristo, sino de nuevas criaturas en Cristo que se identifican con Él, que son santos como Él. Que Él, a través de nuestro esfuerzo y de la cooperación con la gracia con Él, nos hemos hecho santos por su poder. Entonces, es una participación, no es simplemente yo me pongo en su lugar, mátame a mí, porque de hecho el Padre no estaba como que buscando sangre, quiero desquitarme, no, lo envía para que nosotros veamos hasta qué punto es su amor y muere en reparación y muere porque Adán precisamente viene a reparar lo que hizo Adán y Adán por miedo a la muerte pecó. Pues Cristo se enfrenta a la muerte en obediencia total para vencer el pecado. Cristo va a contrarrestar lo que él hizo mal, a arreglar lo que él hizo mal. Por eso es que tiene sentido, por ejemplo, si tú miras Colosenses 1:24, si Jesús dijo que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame, entonces Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completo lo que le faltó a las aflicciones de Cristo y hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Si ya Cristo pagó todo y ya no hay que hacer nada, ¿por qué Pablo está diciendo ahí yo continúo, me alegro, yo me uno a lo que le falta a las aficiones del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que es su iglesia? ¿Por qué está diciendo yo me hago parte de su cuerpo, que es la iglesia a través del sufrimiento? Porque Pedro en la primera carta dice, es necesario que sufran, es necesario que pasemos por prueba, porque el oro tiene que ser probado por el fuego. ¿Qué sentido tendría, okay, si no fuera el hecho de que hay una participación? Y esto es tan así que los primeros padres de la iglesia ya lo reafirmaban. Por ejemplo, ya desde el siglo IV tenemos un testimonio de San Juan Crisóstomo, siglo IV, diciendo, si un hombre cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no lleva una vida recta, su fe no alcanza para nada su salvación. San Clemente de Alejandría, siglo II.
cuando escuchamos tu fe te ha salvado, Él no decía que todo el que cree se salvará. Es necesario que venga acompañado por obras. San Agustín, siglo IV. Al decir la paga del pecado es la muerte, es lógico entender que también la paga de la justicia es vida. Y esto es cierto porque la vida eterna se le otorga en pago al que ha obrado en justicia, como aquel que ha obrado en maldad se le paga en muerte. Estos son algunos de los, recuerden, son montones y montones, son un extracto para que vean cómo ya desde los primeros siglos los cristianos entendían que hay una participación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo pagó la deuda que yo no podía pagar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hombre pecó por desobediencia y no hay ningún hombre que pueda ser perfectamente obediente. Por eso Cristo viene a obedecer y a reparar con su obediencia mi desobediencia. Eso yo no lo podía hacer. La salvación es gracia, es un regalo de Dios, no hay duda de eso. Y Cristo es el que me salva. Perfecto. Pero yo tengo que desarrollar, yo tengo que de alguna manera u otra conservar esa salvación y yo tengo que a través de mi cargar mi cruz cada día, asemejarme a Jesús cada día más para que esa salvación tenga poder transformador en mí. De tal manera que cuando yo vaya a su presencia en el cielo, yo soy una imagen viva de Cristo. Yo he podido ser como Jesús nos dijo, sean santos como el Padre es santo, sean perfectos como Él es perfecto. A tal punto que dice, por ejemplo, Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 4 y 5, por ahí para abajo, dice, por medio de las cuales nos han conseguido las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas se hicieran partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta misma razón, pongan el mayor empeño en añadir a la fe, que es lo que estábamos diciendo, la fe en Dios, la virtud. A la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, la templanza. A la templanza, la paciencia activa. A la paciencia activa, la piedad. A la piedad, el amor fraterno. Al amor fraterno, la caridad. Y por ahí sigue, ¿verdad? Poco a poco explicándonos que tenemos que participar. Entonces, ¿qué es lo que creemos los católicos? La salvación es por la fe. Punto. Cristo nos salva, yo no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Sin embargo, yo tengo mucho que hacer para no perder la salvación. Uno. Dos, yo tengo mucho que hacer para cooperar con que esa salvación me lleve transformándome poco a poco a ser imagen de Dios a tal punto, como dice Pedro, que yo llegue a participar de la naturaleza divina. Y esto es lo que se llaman los méritos. Cuando somos transformados de tal manera que sabemos, por revelación divina, que los ángeles caídos, los que se convirtieron en demonios, dejaron sus lugares vacíos en el reino de Dios. Los hombres tomaremos su lugar. Pero así como los ángeles tienen diferentes coros y diferentes, digamos, rangos, los seres humanos también irán ocupando. ¿Qué va a determinar qué rango yo ocupo? El grado de santidad que yo con mi cooperación con la gracia he alcanzado. Por eso cuando le dicen Juan y Santiago a Jesús, eh, mira que nos sentemos uno a tu derecha o a tu izquierda, él no le dice, no, nadie se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda, todos se van a sentar al mismo lugar, no, él dice, eso no me toca a mí decidirlo, al Padre le toca decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Entonces él no le está diciendo, no, todos van a hacer lo mismo igual, no. San Pablo dice, y brillarán como las estrellas en el cielo, y así como una estrella se distingue de la otra, así se distingue cada uno de nosotros. También en 1 Corintios 13 él dice, porque la obra será probada por el fuego. ¿Ok? Y algunos construyen con oro, otros con paja, otros con plata. Vemos una diferenciación y esa es la parte importante. Jesús vino a participar conmigo, es representación mía para que yo pueda entonces participar, para que yo pueda entonces cooperar con su salvación, para que seamos un grupo de hermanos en una búsqueda, en una lucha de salvación y de santidad. Yo quiero ser imagen de Cristo. Por eso Pablo va a decir, sean imitadores míos, imítenme, que nosotros queremos hacer lo mismo, poder ser ejemplos para otros, pero queremos sobre todo ser imagen viva de Jesús, nueva criatura en Cristo. Así que la salvación, sí, es un regalo de Dios, pero hay que conservarlo. Y la santidad, el grado de santidad, eso lo alcanzo yo a través de la lucha y la cooperación con la gracia.
Ahí está la diferencia. Cristo no, el Padre no cogió y dijo a Cristo así, este pegó para que tú una pescosa al Hijo. No. El Hijo dijo, Él no pudo obedecer, yo voy a obedecer con Él, por Él, para que Él pueda, para darle la gracia a Él de que ahora Él pueda obedecer conmigo. Yo vengo a levantarlo conmigo, para que sea uno conmigo. Por eso nosotros en la misa decimos con Cristo, por Él, con Él. Todo es en Cristo, todo es por Él, todo es con Él. Entonces ahí hay una gran diferencia, porque entonces ya no es un plan corto de salvación, ya no es me revisto de Cristo por fuera, no, me transforma por dentro en Cristo, me hace de tal palo, tal astilla, me hace grato al Padre, me hace diferente, me hace nuevo. Todo por el poder del Espíritu Santo, que me santifica, que me limpia y que me hace criatura nueva por el poder de Cristo. Espero que se entienda. Cualquier duda, escríbanme y yo con mucho les explico luego. Bye.